Uy, uy. En cuanto ingrese ya le das el clic, ¿no? Estimados compañeros, amigos, colegas, bienvenidos a este día, martes 16 a las 12 en punto. Como siempre nos hemos caracterizado, tratamos de iniciar en forma puntual. Nuestro ponente, que es el doctor Daniel Luis Zarrillo Baraza, está en este momento tratando de conectarse. Como ustedes bien lo saben, él es internacional y en lo que él se conecta para que demos cavidad y paso a su presentación, va a dar una pequeña remembranza de su trayectoria. Es doctor en medicina del deporte, es director médico de la clínica MEDS en Montevideo, Uruguay, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina del Deporte, es el representante de América del Sur en la Confederación Panamericana de Medicina del Deporte de Copamede, donde también nosotros pertenecemos. Es miembro electo de la Comisión de Desarrollo de las Américas en la Federación Internacional de Medicina del Deporte. Es past president de la Confederación Sudamericana de Medicina del Deporte, COSUMED. Es jefe médico del Comité Olímpico Uruguayo. Está programado para asistir a los Juegos de Tokio, que como sabemos tuvo cambio en fecha, ¿sí? Y una más trayectoria. Pues el día de hoy el doctor nos va a presentar el tema. Doctor, ¿ya estás en línea? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Puedes abrir tu cámara, por favor, para que te conozca el auditorio? Y el tema se llama La actividad en confinamiento, la importancia del trabajo del core. Doctor Daniel Zarrillo, muchísimas gracias. Aprecio mucho tu participación y pues adelante, el micrófono es tuyo. Bienvenido. ¿Me escuchan bien? Sí, Daniel, adelante, por favor. Bien. Bueno, buenos días, buenas tardes acá para todos. Buenos días allá en México. Un gusto compartir con ustedes la presentación. Un gusto participar de estas jornadas. Estamos todos un poco acá en Uruguay reiniciando ya con las actividades bastante avanzadas. Venimos prácticamente 5 días con 0 casos. Tenemos solo 37 casos activos en todo el país de COVID. Por lo tanto, estamos como en la parte final de la desescalada ya. Esperemos no tener repiques una vez que salgamos. Realmente la situación alrededor de nuestro país, tanto en Brasil como en Argentina, es bastante compleja. Hay un gran movimiento a través de la frontera seca tratando de que no ingresen casos desde la frontera con Brasil y con Argentina, pero bueno, los problemas de las fronteras secas con estos países que son extensísimas, son muy grandes. Hay ciudades binacionales, que la diferencia entre un país y otro es una calle, no hay una frontera real, y por tanto ahí es donde hoy tenemos instaladas las zonas de riesgo. Bueno, un poco esta manera de introducción del problema general que tenemos todo y por cual estamos tanto trabajando a través de las plataformas virtuales. Y bueno, en la medida de que todos hemos pasado por esta fase de confinamiento, que en Uruguay ya ha terminado, les quería comentar la importancia del trabajo del core o del trabajo de zona media, tanto en lo que es atletas de elite o para el rendimiento deportivo, pero fundamentalmente para las actividades de la vida cotidiana. Siguiente, por favor. Un poco, Felipe les contó, así que yo soy integrante de todas estas asociaciones, soy el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina del Deporte. Siguiente, por favor. Dale clic, así van apareciendo. Cuando hablamos del core, o sea, cuando nosotros hablamos del core, nos referimos fundamentalmente a la musculatura que está sentada en la zona abdominal y toda la faja lumbar. El fortalecimiento de esa zona nos da una protección, una estabilidad
tanto para todo lo que refiere a la musculatura postural, pero así también es un eje importante de anclaje, tanto para la fuerza de miembros superiores y el sistema de polea de la cintura escapular, como para toda la cadena cinética de miembros inferiores. Entonces, el fortalecimiento de la zona abdominal, de los lumbares, del piso pélvico, de los glúteos y de todas las cadenas posterior, no solo tiene una importancia fundamental en el rendimiento deportivo y en los deportistas de alto rendimiento, sino que tiene importancia sustancial en la calidad de vida, porque todos los patrones posturales y todos los patrones de la vida cotidiana, de alguna u otra forma, se ven involucrados en el anclaje de la zona media. Y el anclaje de zona media, como el eje fundamental del gran desarrollo de la fuerza, más allá de la postura, también tiene un componente sustancial en los movimientos de rotación, en el desarrollo de la potencia de miembros inferiores y del desarrollo de la potencia y de las poleas de miembros superiores. Cuanto mejor tengamos nosotros trabajado el sistema de zona media, mayor desarrollo de fuerza hacia cintura escapular y hacia miembros inferiores, y mejor desarrollo de la performance. Más allá de la performance y del rendimiento deportivo, hay una parte sustancial que es la transmisión de las cadenas cinéticas del movimiento, en el cual nosotros tenemos que ver el cuerpo de manera global y en el cual el eje de la zona media es un proceso tanto en su movilidad como en su estabilidad, un paso y un eslabón fundamental en la prevención de lesiones, tanto en las cadenas cinéticas de los miembros inferiores, como en el sistema de poleas y en todos los deportes de lanzamiento de miembros superiores. El gran anclaje que hace la estructura de la zona lumbar y de la zona media hacia estos sistemas de poleas hace que cuanto más fuerte esté, mejor haga un elemento de absorción de los impactos y por tanto, a nivel de rodillas, de tobillos y de cadera, disminuye el nivel de impacto articular. Y a nivel de miembros superiores, mejora el sistema de polea de la cintura escapular. Por tanto, en los deportes de lanzamiento, mejora la performance y disminuye drásticamente la lesión de cintura escapular si nosotros tenemos un gran fortalecimiento de la zona media. Entonces, actualmente, tanto los entrenadores como los profesores de educación física y los licenciados y hasta los propios deportistas han logrado entender la importancia que tiene el trabajo de la zona media para el entrenamiento. Y hoy por hoy, cualquier rutina de trabajo de zona media no solo forma parte sustancial del entrenamiento para el alto rendimiento y la performance, sino que forma parte sustancial de cualquier trabajo o progresión de ejercicios que nosotros hagamos vinculados a la calidad de vida. Hoy por hoy, muchos de nosotros sabemos que en la consulta cotidiana, en el deportista amateur o simplemente aquel que hace actividad física o ejercicio o deporte recreativo, una de las primeras patologías que aparece es las lumbares. Otro gran motivo de consulta son las lesiones musculares a predominio de la cadena posterior de miembros inferiores. Por tanto, cualquier trabajo preventivo que nosotros hagamos con esa población, tanto para la calidad de vida, para la postural y tanto para el deporte recreativo, tiene que comprender una gran fase del entrenamiento de zona media. Y esos criterios son los que hoy trataremos de hablar a un esquema grande, sin entrar en los detalles de los ejercicios, simplemente por razones de tiempo, porque cada ejercicio determinaría tener una charla para cada acción o para cada gesto, o desde el equilibrio, desde lo neurocognitivo hasta la fuerza y la fuerza rotacional o la fuerza de despegue. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de los efectos de entrenar el core, tenemos que, a nivel de alto rendimiento, lo hacemos por dos factores fundamentales. Primero y fundamental, porque disminuye un buen trabajo de zona media, disminuye drásticamente la incidencia de lesiones. No solo la incidencia de lesiones deportivas por sufrimientos lumbares, que determinan una gran tasa de consulta, sino que mejora drásticamente el movimiento y el trabajo de la cadena cinemática para miembros inferiores.
Y aquellos que trabajamos mucho en deportes acíclicos, como son el fútbol, el básquet, el handball, todos los componentes de deportes acíclicos, sabemos que nuestro gran dolor de cabeza, por un tema netamente estadístico, son las lesiones de cadena posterior de miembros inferiores, sobre todo las lesiones isquiotibiales. Hoy está fuertemente vinculado el trabajo de zona media a la disminución de la lesión a nivel de isquiotibiales, por un gran trabajo de toda la cadena cinemática que transmita de manera adecuada la fuerza desde los pies hasta la zona lumbar, con una gran participación de la zona glútea. Y de la zona lumbar hacia arriba hay que vincularlo primero a la movilidad de la columna dorsal, a la movilidad de la cintura escapular y a su vez a la estabilidad de las articulaciones de hombro. Este nexo entre la buena movilidad de algunas estructuras corporales y la buena estabilidad de otras estructuras corporales hace que podamos trabajar todas las cadenas de movimiento como una única cadena y nos permite hacer un abordaje de las lesiones musculares o articulares como un componente multidimensional y no como una estructura aislada de los ejes corporales. Por tanto, la correcta transferencia de las cadenas de movimiento no solo es extremadamente importante para la disminución de las lesiones, sino que una correcta transferencia en la cadena cinemática se vincula a la fuerza, a la coordinación y al gesto deportivo. Entonces, cuando trabajamos zona media, también tenemos que trabajar la coordinación de esas estructuras del core con glúteos, con cadena posterior de muslo, y hacia arriba con movilidad de columna torácica y estabilidad de cintura escapular. Eso hace que toda la transferencia permita desarrollar mayor potencia, disminuya lesiones y mejore la performance. Por tanto, todos los movimientos están vinculados a una mezcla de estabilidad con movilidad, dependiendo de qué cadena de movimiento hablemos. Y los trabajos que nosotros hoy acá, por lo menos en Uruguay, decimos de trabajo de tipo funcional, son los que integran una mezcla de la fuerza con la estabilidad y con el equilibrio o lo propioceptivo, tanto para la vida cotidiana y el mejor desarrollo de las cadenas cotidianas, de las tareas cotidianas, como lo que se vincula al alto rendimiento. Y sobre todo nos hace vincular el concepto del movimiento en un eje dimensional y no en un único eje, que nos permite pensar las acciones del movimiento y el gesto deportivo y transferirlo a las acciones cotidianas y a los gestos de la vida cotidiana. Y esto es trabajar con el mismo concepto un deportista que entrena como deportista de élite para mejorar su performance, como un ciudadano que simplemente hace actividad física o deportiva para la mejora de su calidad de vida. Siguiente. Cuando nosotros como estas estructuras corporales, verlas como un todo y no verlas como situaciones inconexas. O sea, nosotros cuando vamos, por ejemplo, a estudiar una lesión de tobillo o a ver una lesión de tobillo, necesariamente tenemos que evaluar y ver si esto no viene encadenado con trastornos posturales o con problemas que o vienen desde arriba o se transmiten hacia arriba. Lo más común en la consulta cotidiana, muchas veces en deportistas amateur, es vincular los trastornos de la zona lumbar con problemas a nivel del pie de la pisada o problemas a nivel del valgo de la rodilla. ¿Por qué? Porque cualquier inestabilidad postural que uno vea, sea a nivel de los hombros, sea a nivel torácico, todo funciona como una cadena, o sea, una dismetría o una simetría en la postura, o una simetría o una dismetría en el largo de los miembros, termina siendo vinculante y eso termina de alguna forma impactando en toda la cadena de movimiento. Entonces, algo que nosotros podemos detectar, una dismetría o una simetría en la altura de los hombros, eso se puede vincular a través de su transmisión por cadena de movimiento a los trastornos de la columna torácica o de la columna lumbar, a asimetrías a nivel de la pelvis, a rotaciones de cadera, a rotaciones de la tibia del fémur sobre la tibia, a valgos de rodilla, a trastornos de la pisada.
Entonces tenemos que empezar a ver ese eje de movimiento como una estructura global y no compartimientos aislados. A veces uno cuando estudia una lesión de rodilla tiene que acostumbrarse a evaluar las cadenas cinemáticas hacia arriba para ver si los factores posturales o factores propiamente constitucionales de un individuo no están generando de manera crónica esa lesión. Y muchas veces cuando nosotros vemos artrosis de tobillo o lesiones a nivel de la fascia del pie, fascitis plantar, o lesiones que están directamente vinculadas al pie, cuando miramos la cadena cinemática le terminamos descubriendo ya una persona adulta una dismetría, o una persona adulta una escoliosis que pasó desapercibida casi toda su vida. ¿Por qué? Porque la cadena de movimiento hace que el dolor se exprese en un lado, pero no necesariamente el deterioro se inicie en ese lado, y por tanto el rol que juega el core o el entrenamiento de la zona media como eje central de todo el movimiento, de la pelvis para abajo y de la cadena torácica hacia la cintura escapular y la cadena de miembros superiores. Siguiente. Cuando vemos esto, vemos que el cuerpo en sí, cuando funciona como una cadena de movimiento, la estabilidad del core se traduce en una mejor movilidad de la cadera, en una mejor estabilidad de la rodilla y en una mejor movilidad del cuello del pie. Eso hacia la cadena de miembros inferiores. Y hacia la columna torácica hay que vincular una buena estabilidad de zona media con una buena movilidad de columna lumbar para una buena estabilidad de la columna cervical, que no desarrolle trastornos posturales, y esto vinculado a una buena movilidad tanto de la articulación glenohumeral como de la articulación coxofemoral, permite desarrollar mejores patrones de movimiento globales, y estos mejores patrones de movimiento generan mejor patrón postural y por tanto es un componente sustancial en la globalidad del movimiento, en la globalidad de la performance y en la globalidad de las cadenas musculares y cinéticas para la calidad de vida y para la salud de las personas. Y muchas veces el tener en cuenta este concepto global de los diferentes sectores corporales en cuanto a estabilidad y movilidad, y que nuestro cuerpo en su totalidad es una mezcla de situaciones que requieren mayor estabilidad y situaciones que requieren mayor movilidad, permite detectar patrones de movimiento o patrones de rigideces o patrones posturales que terminan desencadenando lesiones deportivas o sufrimientos de la vida cotidiana. Siguiente. Cuando nosotros logramos establecer todo el concepto de cada patrón como una sucesión de cadenas, vemos que desde la cabeza hasta los pies somos una mezcla, tanto para nuestra postura como para nuestro movimiento, somos una mezcla de zonas estables con zonas muy móviles. Y ese equilibrio se logra mediante el correcto trabajo de la fuerza, el correcto trabajo de la coordinación y el correcto trabajo de la propiocepción. Y cuando hablamos de propiocepción, la propiocepción y la coordinación del movimiento no solo es en tobillo y en rodilla, también es en cintura escapular, también es importante el trabajo de la propiocepción y la coordinación en la cintura escapular, y también es importante el trabajo de la estabilidad de zona media, pero también la sincronía, no solo la fuerza de los componentes musculares de zona media, sino también la sincronía y el control neurocognitivo de la zona para que la sincronía de las contracciones permita un buen control del patrón de movimiento. O sea que no es solo fuerza en zona media, sino también es coordinación, es sincronía en las contracciones musculares y es propiocepción en el trabajo en planos inestables. Ese concepto de la propiocepción que tenemos para rodilla hay que trasladarlo a tobillo, rodilla, zona lumbar y cintura escapular, sobre todo a nivel de hombros, que necesitan, para un buen patrón de movimiento en los deportes de lanzamiento, necesitan de una mezcla de estabilidad con buen control motor, con buena movilidad y con buena propiocepción y control neurocognitivo de la articulación. Siguiente. Por tanto, nosotros tenemos, lo podemos dividir en dos sistemas estabilizadores. Un sistema estabilizador local, que es propio de zona media, y ahí un poco nombramos
los músculos que funcionan como estabilizadores locales o específicamente de zona media, y lo que nosotros llamamos estabilizadores globales, que tienen que ver con los músculos de la postura. ¿Por qué tenemos estos dos patrones? Bueno, porque cada uno requiere de un trabajo específico y cada uno requiere de un patrón de movimiento específico. Pero es fundamental que nosotros entendamos que la estabilización local de zona media no solo es importante para el deporte, sino que es importante para la postura, y es importante sobre todo para cuando estamos en posición de pie y para cuando las personas realizan actividades cotidianas. Por tanto, siguiente, cuando trabajamos ahora en las medidas del confinamiento, la gente tiene la idea, o por lo general el ciudadano común y no tanto el deportista, tiene la idea de que todos son abdominales y se olvida de algunos grupos musculares. Y trabaja los abdominales, ¿por qué? Porque los abdominales tienen una fuerte implicancia en un factor estético. Siempre decimos lo mismo, la gente tiende a trabajar más abdominales y tiende a trabajar más cuádriceps porque son los músculos que se ven en el espejo. Hay otros músculos que no se ven porque están hacia atrás y que son factores fundamentales en las cadenas de movimiento, en la prevención de lesiones y sobre todo en la posición erecta, como son los glúteos, el multífido, siguiente, los oblicuos externos, el psoas ilíaco, el cuadrado lumbar, el glúteo mayor, el glúteo medio, los selectores de la espina, todos estos músculos que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando trabajamos para la calidad de vida, tienen un mecanismo de contracción lento, muy lento, que tenemos que trabajarlo para que esa postura sea la adecuada y para que la contención de la zona media sea la adecuada para transmitir las cadenas de movimiento. Y la gente por lo general se olvida, y los entrenadores muchas veces, si uno desde el punto de vista médico no está arriba de trabajar estos componentes de manera global, trabajan fundamentalmente abdominales porque son los que se ven y porque son los que dan lindos. Si los deportistas además trabajan mucho abdominales, y al trabajar mucho abdominal y poco oblicuo o poco psoas o poco cuadrado lumbar, o sobre todo la inhibición del glúteo, genera desequilibrios musculares. Al igual que el desequilibrio, el trabajo no asociado entre cuádriceps y posteriores de muslo o bíceps en la zona del muslo y de las piernas, esos desequilibrios musculares que nosotros conocemos perfectamente de anteriores y posteriores de muslo, también se dan si uno no tiene cuidado cuando trabaja en zona media. Y muchas veces hay un gran trabajo por parte del recto anterior y de los abdominales, y hay un poco trabajo de los oblicuos y poco trabajo de los glúteos. Glúteo medio, sobre todo, glúteo mayor, y poco trabajo de los selectores de la espina y del cuadrado lumbar. Y eso genera desbalances musculares, y como todo desbalance muscular genera descoordinación, y como toda descoordinación genera inestabilidad, y en algunas zonas como la lumbar la inestabilidad favorece la aparición de lesiones. Siguiente. ¿Cuáles son los músculos estabilizadores fundamentales de la columna lumbar? Sobre todo el transverso abdominal y el multífido son los estabilizadores de la columna lumbar, y de contracción secundaria, el oblicuo interno, el cuadrado lumbar y las fibras medianas. ¿Cuál es la característica fundamental desde el punto de vista funcional y conceptual de estos músculos, más allá de conocer o no su nombre? Es que son músculos con mucho carácter, con mucha síndrome miofacial, con mucho componente aponeurótico, son músculos de contracción de fibras lentas y por tanto se entrenan con esas características, son de fibras lentas, se entrena hay que entrenarlos para mejorar su resistencia. Son músculos en los cuales el proceso de reclutación es lento, es complejo, debe estimularse permanentemente. ¿Por qué? Porque es una capacidad que se pierde rápidamente. Este tipo de carácter de fibra lenta y de carácter con mucho componente miofacial y con actividad de pobre reclutamiento hace que demoremos mucho tiempo en lograr un buen fortalecimiento de zona media, un buen trabajo en la sincronía de zona media, y que se pierda rápidamente una vez de que se deja de estimular. Por tanto, el trabajo de zona media se hace a intensidades bajas,
con trabajos fásicos, con mucho componente isométrico, con mucho componente coordinativo, y con una estimulación permanente, porque se pierde con extremada facilidad. Se pierde con extremada facilidad. Entonces da mucho trabajo lograr un nivel aceptable y da mucho trabajo después mantenerlo, porque se pierde mucho más rápido de lo que se gana. Siguiente. Cuando nosotros vamos al concepto del trabajo del core, uno puede tener el concepto biomecánico como lo tenemos nosotros, y por eso todo lo que es la introducción que hacíamos respecto a las cadenas musculares. Después del concepto deportivo, que estos componentes nos mejoran la performance y mejoran el rendimiento deportivo de cualquier especialidad deportiva, independientemente de cuál sea y de las características que tenga esta especialidad. Y desde el punto de vista clínico para el manejo cotidiano, porque el dolor de zona lumbar o el sufrimiento de columna lumbar es una de las consultas más frecuentes en cualquiera de nosotros que hace clínica, o cualquiera de nosotros que trabaja con deportistas amateur o incluso con ciudadanos comunes. El sufrimiento de zona lumbar es una de las consultas más frecuentes. Y para lograr mejorar un sufrimiento de zona lumbar, tenemos que trabajar primero en el reclutamiento de fibras, segundo en la tonificación, tercero en la fuerza y después en la coordinación. Es sustancial trabajar el componente coordinativo y el componente propioceptivo para lograr una buena funcionalidad de zona media. Entonces, independientemente de que después imagenológicamente nos muestre el daño de columna lumbar, si nosotros logramos un trabajo muscular coordinado, no solo fuerte, sino fuerte, coordinado y sincrónico, eso logra proteger la columna lumbar más allá, muchísimo más allá del daño estructural que muestre. Y eso permite que un deportista prolongue su vida activa con sufrimientos leves de columna, no con sufrimiento cero, con sufrimientos leves de columna, y que mejora, incluso le permita mantener una performance. Por eso tenemos jugadores que hoy su carrera deportiva se estira hasta los 40 años, 30 y pico de años. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho en lo preventivo, y eso tiene que ver mucho con el trabajo de zona lumbar, porque es uno de los lugares más sufridos. Como esto se transmite a las cadenas musculares, las caderas sufren menos, las coxofemorales sufren menos, las rodillas sufren menos, las tobillos sufren menos, y la cintura escapular en la transmisión de movimientos en los deportes de lanzamiento sufren menos. ¿Cuál es el problema que tenemos con la valoración de la estabilidad del core? Es muy difícil de medir, realmente es muy difícil de medir. No tenemos un método claro que nos permita medir la estabilidad del core. Entonces no podemos trabajar con dinamómetros, podemos trabajar con técnicas de movimiento, podemos trabajar con tiempos, podemos hacer mediciones de filmaciones y demás, pero no hay un método único de valoración que hoy podamos decir, como por ejemplo decimos a nivel de miembros inferiores, trabajamos con métodos isoquinéticos de movimiento, lo metemos en una máquina isoquinética y sabemos realmente en todo el ángulo de movimiento cuánto desarrolla fuerza de cuádriceps, cuánto desarrolla en excéntrico los posteriores del muslo, qué equilibrio o no desequilibrio, o qué nivel de desequilibrio tenemos en anteriores y posteriores del muslo. Hoy tenemos máquinas isoquinéticas que nos permiten medir eso, y por tanto nos permiten trabajar más sobre la prevención de lesiones a nivel de esos grupos musculares. En la zona media no tenemos un método claro de valoración. No lo hay, todavía no lo tenemos. Hay mucho estudio, mucha aproximación de cómo debería medirse, pero realmente no les puedo recomendar ninguno más allá de trabajar con detenimiento y trabajar fuerza, trabajar resistencia, pero además trabajar coordinación, trabajar el control motor, y esto se hace a través del entrenamiento de la propiocepción. Así como durante mucho tiempo nosotros defendimos a muerte, y en muchas de nuestras conferencias iban destinadas a introducir en el trabajo los trabajos propioceptivos de rodilla y de tobillo para prevenir lesiones a ese nivel, hoy está ciertamente demostrado desde el punto de vista del entrenamiento que el control propioceptivo y el control motor neurológico de la zona media colabora con la fuerza, colabora con la estabilidad. La buena coordinación intra e intermuscular de la zona media previene no solo lesiones a nivel de la zona lumbar, sino que previene lesiones
a nivel de los miembros superiores y de los miembros inferiores, dependiendo del patrón de movimiento de cada deporte específico. Siguiente. Por eso, por eso cuando hablamos de trabajos intradomiciliarios, lo importante es entender que para trabajar estabilidad de zona media no es necesario tener grandes infraestructuras deportivas. Por eso hoy es pensar en omitir el trabajo de zona media, es un desconocimiento total y absoluto. Y por eso el trabajo en confinamiento y con vistas a la salud debe tener un componente vital de zona media. Y sobre todo, que las personas entiendan que la zona media se entrena en un espacio muy pequeño y sin demasiada dificultad y con pocos componentes. Por ejemplo, en el piso, acostados, con más apoyos, menos apoyos. Ahora vamos a ver las progresiones de los apoyos. Cuando tenemos un adulto mayor, por ejemplo, esta postura para trabajar zona media en un adulto mayor, esta postura ya es para una persona que permite mayor esfuerzo, y acá ya estamos en una posición de inestabilidad, con una pelota de pilates, ya trabajando desde el punto de vista propioceptivo. Pero cuando nosotros trabajamos con personas mayores y queremos trabajar la zona media, esta posición contra la pared es similar a esta posición en un adulto joven, y le genera el esfuerzo en la zona media, no solo desde el punto de vista de la fuerza, sino de la coordinación y de trabajar la coordinación de los músculos posturales para inhibir o por lo menos enlentecer la progresión de ciertas patologías lumbares que aparecen en el adulto mayor. Siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en un domicilio, la progresión de las planchas, vemos que acá tenemos claramente, y yo se las quiero mostrar porque esto es algo bastante gráfico, de cómo uno va progresando, no tanto en fuerza y en intensidad, sino en lo complicado del ejercicio. ¿Por qué? Porque uno pasa desde el nivel 1, en que está con 4 apoyos, y el nivel de inestabilidad es menor, y va aumentando la complejidad del ejercicio de zona media, disminuyendo los apoyos y por tanto generando más inestabilidad, va agregando trabajos de estabilización de toda la cadena cinemática posterior, por ejemplo, una plancha, un pie, y hace de que a nosotros quitar un pie de apoyo, hagamos que toda la cadena posterior del movimiento trabaje de manera coordinada. Y este es un trabajo que no es solo de fuerza, sino que establece sincronías musculares entre la zona torácica, la cintura escapular, la zona lumbar, el glúteo medio y toda la cadena posterior del movimiento de la pierna. Y por tanto, al sacar un apoyo, no solo aumentamos la complejidad, sino que estamos haciendo un entrenamiento propioceptivo y de sincronía de la contracción. Por ejemplo, la plancha lateral, como le decimos acá, a un apoyo o a más apoyo, que después lo vamos a ver, también es un ejercicio que trabaja sobre el oblicuo, pero obliga a la contracción sincrónica de todos los grupos musculares. Y ni hablar de el sacar apoyos y además agregar patrones de movimiento que hacen que de una plancha a 4 apoyos pasemos una plancha a 3, pero además lo que hace establecer sincronías musculares y controles neurocognitivos. Siguiente. Todo este tipo de trabajo se hace en casa y se puede hacer en el confinamiento. ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos? Que tienen que ser ejercicios de buena calidad. La zona media exige tener ejercicios de buena calidad. Y acá en la figura vamos viendo cuáles son los problemas que nosotros tenemos que corregir para tener buena calidad de movimiento. Nosotros necesariamente, cuando estamos con un paciente al cual le indicamos ejercicio de zona media como parte de su terapia en confinamiento, necesariamente nos tiene que enviar videos para poder hacerle las correcciones, aunque sea a distancia, de las cosas que se hacen mal. No es lo mismo este movimiento de que nosotros le decimos de Superman, en el cual se logra alinear toda la cadena postural, que este ejercicio en el cual no se logra alinear. Y estos son los pequeños detalles que hay que corregir. Incluso en situaciones estables, como es con 4 apoyos, tenemos que lograr el control
y la estabilidad y la horizontalidad de la zona media, porque tanto esta postura flexa como esta postura son malas, se producen de manera espontánea y uno tiene que corregirlas. Ahora, nosotros mientras estuvimos en confinamiento, lo que hacemos es que los pacientes nos envíen videos de cómo están haciendo el movimiento y por tanto corregirlos, y cuando trabajamos ahora, que ya estamos trabajando en la clínica y estamos trabajando, lo que hacemos es que las primeras veces que enseñamos estos ejercicios como higiene de columna, los hacen con nosotros justamente, no para que estén vinculados a la clínica por el resto de su tratamiento, sino para hacer las correcciones adecuadas de la postura, y después lo dejamos en trabajo domiciliario, porque el trabajo domiciliario genera mayor adhesión por parte del paciente, y cada tanto tiempo lo hacemos venir para corregir, para ver si continúa haciendo el mismo patrón de movimiento o adopta, como es normal, patrones malos en la postura que con lo cual uno no logra el beneficio que está buscando, y simplemente es por no hacer mínimas correcciones, o en la postura del pie tienden a llevar la pierna hacia arriba y por tanto a hacer una hiperextensión de la columna, o tienden a llevar la columna en esta situación cuando lo ponemos en una pelota de pilates, y eso son simples correcciones en las cuales la calidad del ejercicio es tan vital o más importante que la realización del ejercicio. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de trabajo, tenemos que tener primero la calidad y segundo el criterio de progresividad. No podemos pasar de 0 a 100 en una estructura de este tipo, y por tanto tenemos que ir en patrones de progresión. Esto es de pasar de posiciones más estables a posiciones más inestables, de más apoyo a menos apoyo, de 2 apoyos. Esta es una situación bastante estable para personas con mayor edad. Esta es una situación de progresión a mayor inestabilidad. Esta es la tercera, es más inestable, y acá ya vincula no solo el trabajo de zona lumbar, sino que ya vincula cadena posterior, y acá ya vincula zona lumbar, miembros inferiores y cintura escapular. Este patrón de progresividad y en las planchas laterales para el trabajo de oblicuos, también de 4 apoyos a 2 apoyos, a 2 apoyos con inestabilidad y a 2 apoyos con más inestabilidad. El criterio de la calidad del movimiento y la progresividad del movimiento requiere de que cuando mandamos a alguien a hacer trabajo en su casa, requiere de que hoy nos ayudemos mucho de la tecnología y de la telemedicina para que nos mande videos de los ejercicios y podamos controlar si lo que está haciendo, lo está haciendo con una buena calidad y con una buena postura corporal para que surta el efecto que estamos buscando. Siguiente. Después cuando hablamos por niveles. Por ejemplo, un nivel 1 de absoluta estabilidad en el cual vemos que tiene apoyos, los apoyos son estables, vemos que el ejercicio de zona lumbar se hace en abdominales cortos, sin hacer el movimiento de bisagra que nosotros le decimos. Para ganar fuerza en la zona lumbar no es necesario bisagrar, no es necesario exigir a la columna en hiperextensiones e hiperflexiones. El trabajo de zona glútea también se puede hacer con buenos apoyos. Y este sería un nivel inicial, un buen nivel con mucho apoyo, como para iniciar un criterio de progresividad. Para después pasar a un nivel 2 siguiente, en el cual vamos disminuyendo el número de apoyos y ya vamos incluyendo elementos externos. Esto puede ser desde incluir mancuernas, disminuir el número de apoyos, agregar planos inestables, como puede ser una pelota de pilates, o agregar poleas externas para vincular el trabajo a cadena cinética cerrada con el trabajo de zona media, con el trabajo de inestabilidad de cintura escapular. Esto son ejercicios muy bien tolerados y que hablan de ese criterio de progresividad que se puede complicar más aún, y acá estamos entrenando en un espacio de 3x3, no precisamos mucho, y que vamos siguiente a un nivel 3 de complejidad en el cual aumentamos más la inestabilidad, muchísimo más la inestabilidad. Acá, por ejemplo, estamos con 2 planos inestables, esto se puede hacer en cualquier lado, inestable cintura escapular, trabajo propioceptivo y neurocognitivo de cintura escapular, trabajo propioceptivo de miembros inferiores, trabajo propioceptivo de zona media, el subir y bajar, el hacer subidas y bajadas, manteniendo un buen equilibrio de zona media, la mezcla de los planos inestables en cintura escapular, y ni hay que hablar de aquellos que tienen la posibilidad de hacer entrenamientos y suspensión, que el entrenamiento de suspensión es excelente, pero nunca
es la etapa de inicio. Nosotros estamos cansados de ver pacientes o deportistas amateur que vienen con dolores lumbares porque van a un gimnasio o van a una academia o a cualquier lado y empiezan a trabajar zona media en base a TRX o planos inestables. No se puede, no se puede, no somos máquinas. Hay que establecer un criterio de progresividad en la dificultad del ejercicio y un criterio de buena calidad. Recién después de que logramos una buena calidad en un ejercicio, podemos saltar a un plano de inestabilidad en otro nivel. Siguiente. Y después, obviamente, todos los programas de trabajo de zona media, desde planos estables a planos inestables, de mayor complejidad a menor complejidad, tienen que tomar como cierre los estados de flexibilidad. Y para eso es bueno ayudarse en métodos que uno puede trabajar en domicilio, como son la fitball o las pelotas de pilates, como le decimos acá, en el cual hay que entrenarlo y hay que enseñarle qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer para mejorar la movilidad tanto de zona lumbar como de columna torácica, porque es importante para un buen funcionamiento de la columna lumbar tener una buena movilidad de la columna torácica, tener una buena movilidad de la cintura escapular y tener una buena movilidad de las estructuras de caderas. La buena función de la fuerza y de la estabilidad de la zona lumbar se ve complementado por una buena movilidad de columna torácica, por una buena movilidad de cintura escapular y por una buena movilidad de articulación coxo-femoral. Y por tanto, siempre que trabajamos zona media a nivel domiciliario, el cierre de la actividad tiene que estar vinculado a trabajo de movilidad, de flexibilidad, con un criterio multidimensional, y no solo en un rango de movimiento, sino buscar la movilidad en todas las dimensiones. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de los cuatro grupos esenciales de ejercicio, nosotros en el ejercicio doméstico domiciliario hay 4 grupos esenciales que se pueden trabajar para el fortalecimiento de zona media. El primer componente, el de las planchas. Siguiente. El primer componente, el de las planchas. El de las planchas, fácil de aprender, fácil de aplicar, fácil de entender, fundamentar la calidad del ejercicio. Segundo, siguiente, movimientos de cadena cinemática cerrada, con apoyo sobre planos estables o inestables, bipodal, unipodal, con componentes propioceptivos o sin componentes propioceptivos. Siguiente, la estructura de los elevadores de la pelvis y el trabajo de la zona del glúteo, sobre todo glúteo medio, trabajando elevación de la pelvis. Y por último, siguiente, las zonas abdominales, trabajando siempre con un criterio de calidad y salud y calidad de guía y ejercicios seguros, en los cuales no es necesario levantar la zona lumbar, ni bisagrar, ni trabajar sobre planos inestables. Con estos 4 grupos de ejercicios, uno puede estar tranquilo de que trabaja no solo para la calidad de vida y para la salud, sino que se pueden hacer en el ambiente domiciliario, que se pueden hacer en el confinamiento, son fáciles de hacer, fáciles de mantener y fáciles de controlar para nosotros a distancia, porque si cualquiera de la familia lo graba mientras hace el ejercicio y nos envía el video, nosotros a distancia somos capaces o tenemos la posibilidad de correr. Y por último, y para ir terminando, es importante la planificación y de los trabajos. Y por tanto, la progresión en esta programación se hace desde el trabajo con ciertos medios, que es el peso propio del cuerpo, no es necesario levantar grandes pesos, es necesario generar ciertos componentes de inestabilidad, que puede ir de disminuir el número de apoyos en miembros de cintura escapular o en miembros hasta agregar planos inestables como el BOSU o la fitball, y los trabajos funcionales con pesas o con bandas. El trabajo de la movilidad articular y el trabajo de agregar peso, sea porque agregamos pesos libres o sea porque trabajamos con bandas elásticas con componente excéntrico, son medios que uno puede trabajar absolutamente en casa y sin mayores problemas. El método puede ser el método de trabajar en circuitos o trabajar por series, dependiendo del espacio que tenga la persona. Si tiene un lugar amplio puede trabajar en un circuito, si tiene un lugar más pequeño va trabajando por series y vamos trabajando cada grupo
muscular en cada movimiento sin que tengamos que tener gran espacio. Por tanto, el método también nos permite trabajar en espacios reducidos sin confinamiento. La progresión puede ser en intensidad, pero no necesariamente para aquel que no tiene método, no tiene la posibilidad de aumentar la intensidad del ejercicio, aumenta la complejidad. ¿Cómo uno aumenta la complejidad en un ejercicio de zona media? Aumentando la inestabilidad. En la medida que uno aumenta la inestabilidad y agrega movimientos y agrega grupos musculares, trabaja sobre la sincronía, trabaja sobre el patrón sincrónico de la contracción de los grupos musculares, y eso mejora la intensidad, mejora la funcionalidad y trabaja para la salud y para la calidad de vida. Después, en aquellos deportistas de élite en los cuales nosotros estamos trabajando confinados, el tener una buena zona media nos va a permitir que, si nosotros logramos mantener un buen trabajo de core, nos va a permitir que cuando salga del confinamiento necesitemos menos tiempo de readaptación deportiva, necesitemos menos tiempos de progresión y podamos retomar con normalidad el entrenamiento, sobre todo en menos tiempo y con menor incidencia de lesiones. Porque el gran problema que vamos a tener todos en el retiro de nuestros deportistas del confinamiento no solo va a ser el tiempo que vamos a tener entre la salida del confinamiento y la vuelta a la competencia, sino la gran tasa de lesiones que se vienen dando en todo el mundo con respecto a la salida del confinamiento. Y por último, el aumento del número de repeticiones. Es lo último. Primero tenemos que lograr una buena calidad del ejercicio, un buen método, una buena progresión para, por último, aumentar la cantidad de repeticiones. No en los ejercicios de zona media, en los cuales trabajamos con músculos de contracción lenta, músculos de fibras lentas, músculos con poca resistencia. No por hacer más significa que sea mejor. El ejercicio tiene que ser de buena calidad, de buena progresión, de ir mezclando la complejidad más que la intensidad. Importa más la complejidad del ejercicio de zona media que el peso que esté soportando la columna lumbar, y recién a partir de ahí podemos empezar a aumentar el número de repeticiones. Bueno, yo espero que les haya sido útil. Quedo a su disposición para aquellos que quieran hacer alguna pregunta. Quedo a su disposición. Les agradezco la atención y les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes este momento de formación. Adelante, Manuel, por favor. Nos pregunta el profesor Carlos Lezama, ¿qué grupo muscular o qué articulaciones son los de mayor incidencia en lesiones con la falta de fortalecimiento del core? El grupo muscular que más se daña es el isquiotibial. El gran trabajo del core, el magro trabajo del core se traduce fundamentalmente en deportes acíclicos, que son la mayoría, se traduce en la incidencia de lesiones isquiotibiales. Y hay muchos grupos de estudio en el mundo tratando de encontrar cuál es el patrón de movimiento que nos protegería en la lesión de isquiotibiales. Pero sin duda que el gran sufrimiento de isquiotibiales, que es el dolor de cabeza de todos los que trabajamos en fútbol, en básquetbol o en handball, o los que trabajamos en multideporte de componente acíclico, el isquiotibial es nuestro gran dolor de cabeza en las lesiones musculares. Hay una asociación directa entre la debilidad del isquio, la asimetría del isquio con el cuádriceps y la debilidad de zona media. Y en los deportes de lanzamiento, la capacidad de fuerza rotacional de la zona media disminuye las lesiones del manguito corto rotador, el gran dolor de cabeza en los deportes de lanzamiento. Si nosotros tenemos un buen trabajo rotacional en la zona media, vamos a poder desarrollar una mejor fuerza en la cadena de movimiento de la cintura escapular y por tanto disminuir la incidencia de las lesiones en el manguito rotador que vienen dadas por la gran contracción violenta. Si nosotros logramos que esta contracción violenta de la cintura escapular tenga una mejor contención a nivel de zona media, son las dos articulaciones en las cuales nosotros podemos incidir directamente sobre el gesto deportivo, sobre la calidad del movimiento y sobre todo con la disminución de incidencia de lesiones en esos dos grupos musculares y en esas dos articulaciones. Nos pregunta Leti Flores, ¿cuántas veces a la semana es lo adecuado trabajar propiocepción para fortalecimiento del core?
Todos los días. Todos los días. Mínimo 2 a 3 veces por semana. Cuando uno entrena entrena como parte de performance o de rendimiento, en el alto rendimiento, los trabajos de fortalecimiento de zona media están incorporados a la rutina cotidiana. No puede iniciarse ningún proceso de entrenamiento, ningún deporte que no incluya una fase de activación y de trabajo de zona media. Cuando trabajamos para la salud y la calidad de vida, mínimo 2 a 3 veces por semana. Lo que podemos hacer es ir alternando para que no sea tan aburrido para la gente en lo cual nosotros en la gente que trabaja para la calidad de vida lo que tenemos es una alta tasa de abandono porque los ejercicios no son divertidos, lo que hacemos es ir intermezclando ejercicios para que la rutina no sea monótona. Pero lo ideal es 2 a 3 veces por semana mínimo para la calidad de vida y la salud, todos los días como parte de la entrada en calor o del inicio de cualquier actividad en alto rendimiento, en performance, independientemente del deporte del que hablemos. Cada deporte tendrá sus matices respecto a cuál cadena muscular trabajar más o menos, pero todos tienen el anclaje de zona media, y cualquier proceso de entrada en calor de activación tiene que incluir ejercicios de zona media. Nos pregunta Arturo Gallo, ¿qué opinión tiene del uso de los electromiógrafos en campo para la valoración de la fuerza del core? Bueno, hay gente estudiando. La verdad que yo no tengo experiencia, no hay muchos datos respecto a eso. Hay gente estudiando, incluso tratando de ver qué nivel de contracción se logra con cada ejercicio para ver qué ejercicio sería mejor para cada grupo muscular. Como lo digo, hasta el día de hoy, si bien se está investigando bastante en electromiografía y bastante en biomecánica, tratando de vincular el patrón biomecánico a la lectura electromiográfica, no hay hoy por hoy un método claro de valoración de la zona media y de estadificación, digamos, de los niveles de fuerza que haya que tener en cada grupo muscular. Están en pleno proceso de investigación. Ojalá pronto tengamos algún método que nos permita leer y por tanto tratar mejor todo este tipo de patología para la salud y para el alto rendimiento, obviamente. Nos pregunta Guadalupe Camacho, ¿qué opinión tiene de los ejercicios hipopresivos para el fortalecimiento del core en lugar de los convencionales? Son absolutamente suplementarios. Absolutamente suplementarios. Nosotros también trabajamos con hipopresivos. Hay gente que depende ahí un poco de los matices de cada persona. Hay gente que no tolera algunos ejercicios de higiene de columna y sí tolera los hipopresivos. En los hipopresivos, así como en cualquier patrón de zona media, hay que trabajar mucho la respiración. El hipopresivo requiere además mucho más coordinación de la respiración con el ejercicio. No todo el mundo se adapta bien al hipopresivo. Eso no quiere decir que el hipopresivo sea mejor o peor. Creo que es complementario y hay que buscar las respuestas individuales de cada persona. Hay mucha gente que se adapta mucho mejor al hipopresivo y hay gente con el cual no logra controlar bien la respiración para hacer el hipopresivo de manera adecuada. El hipopresivo también requiere de un buen control y requiere de una buena calidad del ejercicio, y por tanto es absolutamente complementario. Cuando uno logra vincular los tradicionales al hipopresivo es una situación ideal. No es tan fácil. Cuando un paciente no logra hacer ejercicios tradicionales, vamos por los hipopresivos. A veces logran hacerlo, a veces no. Y a veces no toleran los tradicionales y vamos por los hipopresivos. Yo no me gusta decir que ninguno es mejor que el otro, son complementarios. Pero en el hipopresivo quizás necesitamos una mayor coordinación de la respiración, más en la calidad. En el hipopresivo es muy importante la calidad del hipopresivo porque si no es poco efectivo y eso hace de que la gente descrea el procedimiento cuando en realidad no es un problema del hipopresivo sino de cómo se efectúa la calidad del ejercicio y no del ejercicio en sí mismo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando empezamos a mezclar para que la mezcla no invalide los procedimientos, sino que saber vincularlo de manera adecuada. Nos pregunta Leti Ramírez, ¿hay un tiempo mínimo de ejercicios del core? No, siempre es mejor algo que nada, ¿no? Siempre es mejor algo que nada. Uno tiene que armar una rutina en la cual, por esto digo, como en general son ejercicios lentos y aburridos, tiene que tratar de encontrar rutinas que sean también entretenidas para el deportista y para el paciente y que vaya mezclando los grupos musculares y vaya tocando los grupos musculares. De todas formas, depende un poco del nivel. Cuando uno ya trabaja con un nivel alto y trabaja con
TRX o trabaja en suspensión, los ejercicios son bastante más entretenidos y el deportista se da cuenta, se divierte mucho más sin darse cuenta que está trabajando en zona media, entonces le resulta más divertido y uno tiene mucha más variabilidad en el ejercicio. Yo cuando trabajamos en la salud y la calidad de vida, no es tan sencillo y por tanto tenemos que jugar mucho con la creatividad del entrenador o con la creatividad del profe o del fisioterapeuta para que sobre todo generemos adhesión y no sea aburrido para el paciente, porque si algo es aburrido para el paciente, para el deportista, automáticamente lo abandona. Nos preguntan, ¿edad adecuada para iniciar el trabajo del core en infantes y cargas cuando están en deporte competitivo? Bueno, ahí depende un poco de la especificidad, pero la realidad es que cuando uno empieza a trabajar con niños muy pequeños, desde los 8, 9, 10 años, no lo hace para intentar ganar fuerza del core, sino para que aprendan las técnicas de trabajo. En esa edad uno puede, sobre la edad infantil, 9, 10, 11 años, empezar a trabajar algunos ejercicios a sabiendas de que no va a tener grandes ganancias de fuerza, sino lo que va a hacer es preparar el aprendizaje motor para que después el ejercicio sea de buena calidad y cuando el chico madure o la chica madure pueda aprovechar al máximo el ejercicio porque ya lo tiene incorporado desde el punto de vista motor y neurológico, un ejercicio de buena calidad. Obviamente hay disciplinas que se salen de esto y por tanto si nosotros hablamos de gimnasia artística o gimnasia olímpica y empezamos a trabajar bastante antes, porque es necesario. De hecho, pues, es tan precoz la instalación de las gimnastas en competencias de alta intensidad que es una de las disciplinas en las que vemos más lesiones de zona media, más lesiones de columna. Y esto no es al azar, pasa ¿por qué? Porque las estructuras no están maduras y son sometidas a una fuerza que no es la ideal. Pero en realidad cuando nos ponemos a trabajar a edad de infancia o preadolescencia, como le decimos nosotros, tiene que estar más vinculado a la calidad del ejercicio del aprendizaje motor que a la búsqueda de la fuerza. El buen aprendizaje motor y neurocognitivo nos va a permitir que después el ejercicio con el tiempo va a llevar a la ganancia de la fuerza y el fortalecimiento de zona media. Fin de las preguntas. Doctor Daniel Zarrillo, muchísimas gracias, aprecio mucho su participación. Le mando un fuerte abrazo virtual de lejos, de aquí desde la Ciudad de México. De verdad que es una importante información y como ya vio usted, hubo mucha inquietud en cuanto a las preguntas. Aprecio mucho haber aceptado la invitación, pero aquí estamos presentes. Y a mis compañeros y amigos, les agradezco. El día de mañana vamos a tener presente, esta semana es internacional, va a estar presente un médico, colega, amigo chileno, otro amigo, colega especialista en medicina del deporte argentino, y cerramos el día viernes con un colombiano. Todos ellos igual amigos que se unen a esta situación del confinamiento y pues nos esperamos ver el día de mañana. Muchísimas gracias y gracias por estar participando. Daniel, estamos en comunicación, amigo. Muchísimas gracias. Un gusto, Felipe, querido amigo. Un gran abrazo a la distancia para todos. Muchas gracias a los que nos acompañaron y ojalá nos estemos viendo pronto y mucha suerte por allá, por México, en la salida del confinamiento, que ojalá sea pronto. Un gran abrazo para todos. Dos para ti. Gracias. Gracias.